Buenos días a todos. Buenos días a todas las hermanas. Y también buenos días a nuestros amigos y amigas que están entre nosotros. A hermanos que están visitándonos. Bienvenidos. Estamos contentos porque tenemos aquí a nuestra hermanita Malú y su hijo. También el hermano Félix. Así que nos da mucha alegría que estén aquí con nosotros. Pues es un domingo, ¿verdad? Es el primer domingo del mes. Hoy tocan los diezmos. No se crean. Vamos a hablar de un tema bien interesante, mire. ¿Qué le parece? Vamos a hablar acerca de la ciudadanía y vamos a decir cómo obtenerla. ¿Sí? Ya ve, en este tiempo con tanta angustia entre la gente, por todo lo que está pasando con el gobierno y la persecución que está haciendo con los inmigrantes. Podemos disfrutar ese cuadro. Ahí, acá abajo dice, We are America. Son inmigrantes. No son norteamericanos, son inmigrantes. Pero dicen, We are American. O We are America. America, yes, no ice. O sea, como cuando va uno al restaurante, ¿verdad? Water, please, no ice. Immigration, listeners. Hablando de la oficina de migración. Hay tanta lucha, hermanos, y tanta preocupación por lo que está pasando allá afuera, que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto para que aquí adentro haya una respuesta. Para muchos de los que están allá afuera, la respuesta sería ciudadanía, ¿verdad? Papeles. Pero vamos a ver cuál es la respuesta para nosotros. Y quiero citar un caso histórico que está en el capítulo 16 de Hechos. Después de estar con Lidia gozándose porque se había bautizado ella y toda su casa, después de estarse gozando de la hospitalidad de esta gran mujer, de esta gran hermana, pues los hermanos salieron, ¿verdad? Pablo y Silas salieron para seguir en el trabajo de la predicación del Evangelio. Y de repente una muchacha que venía atrás de ellos, ella empezó a gritar, estos son hombres de Dios que predican la verdad de Dios. Pero era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Si alguien tiene que confesar lo que somos, pues que no sean los demonios, ¿verdad? Que no sea el diablo. Es mejor que lo confiese la gente, es mejor que lo confiesen los hermanos. Entonces no convenía lo que aquella muchacha iba gritando, aunque era real lo que iba gritando, no convenía que ella fuera la anunciadora de los predicadores de Cristo. Así de que Pablo se vuelve y reprende al espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación sale de aquella muchacha y los dueños de la muchacha, porque era una esclava, se quedan sin ganancia. Porque ellos lucraban con el espíritu de adivinación que ella tenía. O sea, hacían negocio con ello. Ganaban dinero por ello. Y entonces, estas personas que perdieron su ganancia empiezan a alborotar a la gente, se hace un gran alboroto, un gran desorden, y el asunto es que Pablo y Silas van a dar a la cárcel. Y la encomienda era que los metieran hasta lo más profundo de la cárcel, o sea, al calabozo más hondo, y que los aseguraran en el cepo. Así que ellos estaban en una posición incómoda allá en lo húmedo de la cárcel y empezaron a cantar himnos y todos los presos los oían. Pero el carcelero como que se arrulló con el canto y se quedó dormido.
Entonces viene un gran temblor, se abren las rejas, se sueltan las cadenas, se va la luz, se cae o no sé, se apaga o se le acaba el aceite, no sé qué pasó, pero la luz se fue. No fue un apagón porque no había electricidad. Y entonces el carcelero despierta en eso y pues sabiendo que se habían abierto las rejas, se asusta porque piensa que los presos se habían escapado. Es que estaban hasta allá, hasta el rincón. Y entonces saca su espada y se va a hacer el harakiri. Se va a matar tipo japonés. Porque un carcelero que se le escapaba a algún preso, pues el carcelero tenía la pena de muerte por ello. Así que imagínensele varios presos que se hayan escapado pensando el carcelero, ya se me escaparon todos. Y entonces Pablo y Silas, viendo la intención de que se iba a quitar la vida, le gritan: no te mates, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero mandó pedir luz, se prendió la luz y vio que ahí estaban todos, y cuando vio a Pablo y a Silas, cayó delante de ellos y les dijo: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En aquella misma hora de la medianoche, él los llevó a su casa, les curó las heridas, porque antes de ser amarrados en el cepo habían recibido 40 azotes menos uno. Y estando en la casa, él decide convertirse al Señor porque oye la palabra, oye el evangelio por boca de estos hombres, y decide obedecer el evangelio a las altas horas de la noche. Y ya cuando vino el día, pues ya estaba el carcelero ahí en la cárcel con los presos, juntamente con Pablo y Silas. Entonces alguno de los funcionarios mandó decirle al carcelero que los dejara ir. Y entonces Pablo se indignó, y se indignó con razón. Aquí vamos a ver un gesto de indignación en el cristiano. Y vamos a leer, por favor, los versículos del 37 al 40. Hechos 16, del 37 al 40, por favor. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esto a los magistrados, estas palabras, y los magistrados tuvieron miedo al oír que eran romanos, tenían ciudadanía romana. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Note la actitud de Pablo. Vengan a sacarnos ellos. Que ellos vengan a disculparse, que ellos vengan a tener una atención porque nos metieron a la cárcel y somos romanos, violaron todos nuestros derechos. Porque era arbitrario meter a una persona a la cárcel sin llevar un juicio o ser sentenciados de la manera que ellos fueron sentenciados sin haber pasado por un juez. Nada más porque la gente se alborotó y porque pues alguien poderoso ahí estaba enojado y los metió a la cárcel. La cosa es, amados, el poder de la ciudadanía. Estos hombres, Pablo se dio el lujo de poder reclamar, de hacer esta reclamación, porque tenía ciudadanía romana. Sabemos que él era de Tarso, Saulo de Tarso, de una ciudad, era ciudadano de una ciudad de Tarso, pero también tenía la ciudadanía romana. Así que tenemos nosotros en esta lectura una prueba de que a veces tenemos que hablar de nuestros derechos. No es nuestro principal gol, pero a veces se hace necesario. Recuerdo también cuando a Jesucristo lo estaban enjuiciando y que alguien vino y le golpeó.
Y también a Pablo en otra ocasión lo golpearon. Y también no se quedaron callados. Entonces, amados hermanos, yo les invito a que demos un paseo aquí y que veamos algunas clases de ciudadanía. Primeramente, en cuanto a la palabra ciudadanía, en el griego, es de un término que es politeuma. Pero hay otro término también que se usa para ciudadanía, que es politis. Polites. Cuando hablamos de politeuma, es la condición o vida de un ciudadano. Cuando hablamos de polites, hablamos de un miembro de un país. Y esta es la que nos va a ubicar o la que nos va a ocupar más en este tiempo. Pero también hablamos de un ciudadano de un estado, o un ciudadano de una ciudad, o un ciudadano de un distrito. O sea, si usted vive en Phoenix, usted es ciudadano de Phoenix, porque vive en la ciudad de Phoenix. Pero no tiene que ver con el poder de la ciudadanía, con el papel de la ciudadanía que tiene el norteamericano, es otra cosa. Ahora, el que nace en Phoenix, pues lógicamente es norteamericano. Ahora, la situación aquí, cuando hablamos de la ciudadanía, tenemos que considerar cuál ciudadanía es la más valiosa. Porque en este caso, la ciudadanía de Tarso no le servía a Pablo, pero la ciudadanía romana sí le sirvió. Los alguaciles, las autoridades temblaron cuando supieron que eran romanos. Sí les sirvió. Entonces la ciudadanía más valiosa en el tiempo de Pablo era el haber nacido romano, ¿verdad? Y era más valiosa que si la hubiera comprado. Saulo de Tarso tenía la ciudadanía romana por nacimiento, tenía doble ciudadanía. La ciudadanía de Roma, que era el imperio, era mejor, era la mejor ciudadanía que se podía obtener en ese tiempo, porque Roma era la potencia número 1 en el mundo. Cuando hablamos de Estados Unidos, pues hablamos de la ciudadanía que la gente busca. Además, todos los que vivimos aquí la buscamos. La quisiéramos tener, pero no hacemos nada por ella. A veces estamos esperando a la ciudadanía como que nos va a caer del cielo. Así que la posición celestial de los creyentes, también el deseo de los creyentes es tener la ciudadanía del cielo, porque todos nosotros nos queremos ir al cielo, ¿o no? Sí, todos nos queremos ir al cielo. Yo no vería razón de estar aquí si no quisiéramos todos y cada uno de nosotros estar en el cielo. Entonces, esa es la ciudadanía excelente, amados hermanos. Pero hablando todavía de el tener la ciudadanía, vamos a ver un poquito el significado, ¿verdad? El tener una ciudadanía es pertenecer a un país, y eso lleva a tener privilegios de ese país. El tener la ciudadanía puede ser también una desgracia, porque hay países donde los ciudadanos viven en una miseria material, porque el país está mal gobernado, está mal administrado, o es un país muy pobre. Entonces hay países donde hay falta de comida, donde hay falta de agua, donde hay falta de lo indispensable. En otros países, la guerra está arrasando con todos los recursos, y no hay recursos económicos para comprar recursos para vivir, debido a que los recursos económicos se van para las armas. Se van para las armas. En las armas se gasta más que en cualquier otra cosa, hermanos, cuando hay guerra. Además, es el principal gasto que tiene el gobierno. Hay otros países que son inmensamente ricos, pero el gobierno mantiene a la mayoría marginados. ¿Les suena algo familiar? Países inmensamente ricos, pero los gobiernos tienen a la gente marginada. Hay muchos países que son inmensamente ricos. En África hay muchos lugares que son inmensamente ricos, pero la gente vive marginada. Y en México por muchos años, amados hermanos. Un país rico que pudiera ser una de las potencias mundiales si los gobiernos hubieran sido buenos.
por toda la riqueza que tiene. Pero la gente en su mayoría vivía marginada. ¿Por qué? Porque toda la riqueza se iba para un 10% de personas, imagínense. Y todo el 90%, pues unos en media y otros en la vil chilla, como se dice. En la vil pobreza. Entonces, qué interesante, ¿no? La ciudadanía romana, porque ella le daba derechos a la gente. Un ciudadano romano tenía el privilegio de llegar a tener hasta un lugar propio, una parcela, una propiedad. A los cristianos, por renegar de ser cristianos, les ofrecían la ciudadanía romana y les ofrecían tierra para que la trabajaran, para que tuvieran su pedazo de tierra propia. Quien gozaba de derechos a la hora de un juicio eran los romanos. A los judíos los pasaban sin tocar baranda, pero a los ciudadanos romanos les leían sus derechos y se los respetaban. Cuando leemos ahí en Hechos capítulo 22, por favor, versículos del 25 al 29. Hechos capítulo 22 del 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó, esto fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. ¿Te fijas el poder de la ciudadanía? El tribuno que había mandado a azotar a Pablo con sacrificios había conseguido la ciudadanía, pero Pablo había nacido romano. Posiblemente sus padres eran alguno de ellos era romano y el otro era de Tarso, no sé. No he encontrado ese detalle, pero el punto es que él era romano de nacimiento, aunque también era judío de nacimiento. Y también al tener la ciudadanía, pues se evita el tener castigos de denigrantes, castigos que solamente se dan a personas que saben que no van no haber quien los defienda. Dice también en Hechos 16:37, por favor. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos a sacarnos. ¿Verdad? Los versículos que leímos al principio. Viniendo le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, pues se consolaron y se fueron. Pero ahí vemos el asunto de que ellos, al ser ciudadanos romanos, pues no deberían de haber sido castigados de una forma denigrante como lo habían sido. Habían sido objeto de azotes y habían sido objeto de ir a la cárcel y de estar en una situación muy incómoda ahí en la cárcel. Y otro derecho que tiene un ciudadano, o que tenía un ciudadano en tiempos de Pablo, era que podía apelar al César. Eso solamente lo podía hacer un ciudadano. No, una persona que no era ciudadana romana no podía apelar al César. Entonces, el ser ciudadano romano daba el derecho de que si yo quiero ser juzgado por el César o por el tribunal del César, tengo ese derecho. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 25, del 11 al 12, por favor. Hechos 25, 11 y 12, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir,
Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Diga, es que lo querían regresar allá a Jerusalén. Y los judíos lo querían matar. Dice Pablo, no, mejor para Roma. Es más, era hasta una estrategia en cuanto al trabajo que le fue encomendado a Pablo, porque él llegando a Roma pudo extender el evangelio a todo el mundo. Pero si hubiera sido regresado a Jerusalén, como lo querían regresar los gobernantes, pues allá lo hubieran matado los judíos. Y no era el momento de morir. Todavía tenía bastante trabajo que hacer. Así de que, amados, el derecho de un ciudadano es muy fuerte. El derecho de ser llevado a la capital para ser acusado de un delito grave es una petición que se puede realizar cuando se es ciudadano en tiempo de Roma, en tiempo de Pablo. Dice también otro versículo ahí en Hechos 27:1, por favor. Pablo es enviado a Roma. Así de que se decidió que íbamos de navegar de Italia, o íbamos a navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Lucas lo iba acompañando, porque ahí se menciona a Lucas como tercera persona. A ese viaje que era para ir a Roma. Ahora, en otra situación también que se debe observar en cuanto a la ciudadanía es que había responsabilidades. O sea, no todo eran derechos. También había responsabilidades, es como en el hogar. Cuando platicamos con nuestros hijos les decimos, tú tienes muchos derechos y te los vamos a respetar, pero también tienes responsabilidades. ¿Sí? Y cada miembro de la casa tiene sus derechos y tiene sus responsabilidades. Y cada miembro de una empresa tiene sus derechos y tiene sus responsabilidades. Cada grupo que está sirviendo para alguna función tiene sus derechos y tiene sus responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de la ciudadanía romana, también tenía sus responsabilidades. Porque muchas veces, ¿verdad?, los que vivían en ese tiempo y que eran ciudadanos romanos podían tener un gran gozo, una gran alegría de saber de todos sus derechos. Pero ¿qué con las responsabilidades? Entonces leemos ahí en Romanos capítulo 13, por favor, versículos del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Aquí, de una manera muy general, el apóstol Pablo habla de las responsabilidades como ciudadanos. Dice en Romanos capítulo 13 del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres saber o quieres tú no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Note esta sentencia, por favor. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amados, estos versículos yo los oí mucho para estar acusando a personas de una sola cosa. Aquí no habla de una sola cosa. Aquí habla del respeto a las autoridades y punto. ¿Qué es respetar a las autoridades? Bueno, usted va caminando por ahí con su vehículo, ve un alto, tiene que hacer alto. ¿Sí o no?
Usted va en su vehículo y de repente ve que una patrulla viene detrás de usted con las torretas prendidas, su deber es pararse. Si ve que viene una ambulancia o una troca de bomberos, su deber es pararse, hacerse a la orilla. No tiene que oír como allá en nuestros países, ¿verdad? Que dicen, oríllese para la orilla. No tiene que oír eso. Entonces tenemos nosotros algunas responsabilidades como ciudadanos, pagar impuestos. Debemos de pagar impuestos. Pero no que tengamos la ciudadanía de Estados Unidos, pero vivimos en Estados Unidos. Entonces, cuando cometemos algún delito, pues dice que la autoridad no en vano lleva la espada. En el tiempo de los apóstoles, pues el policía, el soldado llevaban su espada para castigar al malo, pero no para el que era bueno. ¿Sí? Entonces, aquí, amados hermanos, en cuanto a Romanos capítulo 13, encontramos que hay también una gran observación en cuanto a las responsabilidades como una persona que vive en cierto lugar, en cierta área de Roma. Entonces tenemos nosotros que respetar a las autoridades. Eso es en cuanto a la ciudadanía romana, ¿verdad? Así que la ciudadanía romana, siendo aquella la primer potencia del mundo en ese tiempo, pues pudiéramos compararla con la ciudadanía de Estados Unidos. Pudiéramos hacer una comparación con la ciudadanía de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, pues sabemos hoy, es una potencia del mundo. Si ya no es la primer potencia, sigue siendo una potencia mundial. Porque ahorita se habla mucho de que el país que le está volando puntos es China. Es que depende del punto como se vea, porque hay asuntos de armas y hay asuntos de comercio. China es el comerciante número 1 del mundo. Pero en cuanto a armamento, pues entre Rusia y Estados Unidos se están dando quién vive. Entonces hay situaciones que nosotros oímos, ¿verdad? Y sabiendo de que Estados Unidos es una potencia del mundo, pues hay mucho deseo de tener la ciudadanía, y la ciudadanía principalmente se obtiene por haber nacido ahí, y el ser ciudadano de Estados Unidos pues da un derecho. Usted puede traer un arma, ¿sí? Puede traer un arma en su vehículo, puede traer un arma en su cintura. Y eso ha dado pie pues a que haya muchas armas en las calles. Muchas armas, porque cualquiera puede ir a comprar un arma. Y si no las consigue en las tiendas por algún documento que le falta, la consigue en el mercado negro, porque hay muchas armas circulando. Hay tantas armas como coches. Es decir, que las armas que desechan, ¿a dónde cree que van? Hacia el sur. Hacia allá van las armas que desechan. Hacia allá van los coches que desechan. Y siguen fabricando armas. Aunque el estándar ya esté lleno, aunque los rackets o los almacenes estén llenos de armas, siguen haciendo armas y las echan fuera. Porque es un gran negocio. Entonces, una persona que es ciudadana de Estados Unidos tiene el derecho de portar un arma. Tiene el derecho de tener una vida de calidad. Tiene el derecho de una libre expresión. Tiene derecho a ganar bien en su trabajo, etcétera, etcétera. Mucha gente la busca. Quien la tiene, pues la conserva y sabe que tiene responsabilidades para poder conservarla. Respetar las leyes, amados hermanos. Pero yo le quiero hablar en esta ocasión, ya ocupando casi la mitad del tiempo en abrir su mente, yo le quiero hablar en esta ocasión de la ciudadanía excelente, no de la mejor ciudadanía, sino de la ciudadanía gloriosa. Y usted y yo la podemos obtener. Sin pagar ni un 5, sin hablar inglés. No quiero que se vayan a parar, sigan hablando inglés, sigan masticando inglés, porque es necesario el idioma. Pero esta ciudadanía que yo le voy a hablar no necesita papeles.
solamente necesita decidir la mejor decisión de su vida. Y usted la puede tener. ¿Por qué tanto preocupación por la ciudadanía de acá de Estados Unidos y no preocuparnos por una ciudadanía que es mucho mejor, más valiosa que la de Estados Unidos? Es mucho más valiosa, hermanos. Mucho más valiosa, estimado oyente. Y muchos la han adquirido. Muchas personas han adquirido esta ciudadanía. Por eso también para nosotros es un buen ejemplo tener una gran nube de testigos. Y vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 14:1, dice el apóstol Juan: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 144,000 que tenían escritos el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Ya estaban ahí. En Apocalipsis 7:9, por favor, 7:9 también. Dice: después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Todos estos eran victoriosos. Todos ellos habían obtenido la ciudadanía excelente. Estos mismos 144,000, amados, es en otra visión esa gran muchedumbre que nadie podía contar. De toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Eran los salvos delante del trono del Cordero. Eran los salvos en todo el mundo. Esos 144,000 son la gran muchedumbre que no se podía contar. El número 144,000 es un número simbólico. Y la idea viene de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Y luego se hace una multiplicación, 12 por 12, 144. Y luego el número 1000 es el símbolo de contabilidad infinita. Así de que se agrega el 1000, 144,000. Es una gran muchedumbre que no se podía contar. Como cuando alguien está volteando para el cielo en la noche y le dicen: ¿puedes contar las estrellas? No. ¿Sabes cuántas estrellas hay? Sí. ¿Cómo si no las puedes contar? ¿Cuántas hay? 50. No se pueden contar. 50. Entonces, esa es la visión que está viendo Juan, amados hermanos, de todos los salvos de todo el mundo que estaban delante del trono de Dios. En Apocalipsis 2:7 también leemos, por favor, que es necesario ser victoriosos. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese paraíso de Dios está en donde está la ciudadanía excelente. Así que nosotros tenemos allí un gran número de personas que están allí, que han adquirido esa ciudadanía. Nosotros erramos mucho, amados oyentes. A veces andamos como peleando en el aire, pegándole a nada. Nos afanamos y nos preocupamos tanto por las cosas de la vida y nos apartamos de Dios y nos separamos de Dios y Dios le damos muy poca importancia. Pues Él nos da esa ciudadanía gratuitamente para ir al mejor lugar del mundo, no a la primer potencia del mundo, sino al mejor lugar del mundo, a un lugar glorioso, a un lugar donde no hay dolor, no hay penas. Y nosotros deberíamos de estar luchando por esa ciudadanía, porque esa ciudadanía está en el cielo. Preguntaba al principio, ¿quién de aquí no quiere ir al cielo? Pues todos queremos ir al cielo. Hasta mi cuate quiere ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo, cuate? ¿Sí?
Hasta Él quiere ir al cielo. ¿Se fija? Todos queremos ir al cielo. Así que es muy importante, amados hermanos, que nosotros apreciemos lo que realmente necesita ser apreciado y que tengamos en segundo término lo que no es tan apreciado. La ciudadanía que el Señor nos ofrece es en la Nueva Jerusalén. Dice en Apocalipsis capítulo 21, por favor, y vamos a leer unos cuantos versículos nada más por cuestión del tiempo. Versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande, en el versículo 12, tenía un muro alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus y de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se fija? Los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Eso es lo que compone la ciudad de Dios. ¿Sabe qué lo que significa 12 tribus y 12 apóstoles en el libro de Apocalipsis? Son los 24 ancianos que vemos allá por el capítulo 4. Los 24 ancianos que están ante el trono de Dios. ¿Y sabe qué pasa con esos 24 ancianos? Ellos representan a todos los salvos de todo el mundo y de todo el tiempo. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que grandes verdades tenemos de Dios para que nosotros nos emocionemos y nos motivemos a adquirir esta ciudadanía. Ahí en ese cielo, donde hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Así que esa es la ciudadanía excelente, amados oyentes. Pero también podemos considerar cómo obtenerla. ¿Cómo se obtiene la ciudadanía excelente? ¿Cómo obtiene usted la ciudadanía de Estados Unidos? Siempre anda uno preocupado por las 100 preguntas. No, ¿cuántas preguntas hacen para la ciudadanía? ¿Y cuántas tiene que sacar con palomita? Imagínese. Imagínese. Yo creo que más que el hecho de estar enfrente de ahí de la gente que le va a tomar la interview, usted con lo que batalla más es con esas preguntas que le van a hacer, ¿no? Dice el Señor que usted puede obtener la ciudadanía mejor, la más excelente, la mejor ciudadanía, la gloriosa, y no tiene que pagar dinero, no tiene que contar mentiras de que no vayas a decir que cruzaste tal fecha, porque si lo dices, mejor dilo, porque si no lo dices ahí va a estar en el archivo, o sea, maquilando, ¿no? No tiene que memorizar para que vaya preparado por las preguntas que le van a hacer. Si no tiene que pagar, no tiene que prepararse con el inglés, no tiene que decir mentiras, entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener la ciudadanía del cielo? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar nosotros por la ciudadanía del cielo? ¿Cuánto pagaríamos por la ciudadanía de Estados Unidos? En una situación desesperada, un gobernante dijo, pues vamos a ser ciudadanos aquí de Estados Unidos, pero le va a costar 50 millones al que quiera entrar. Cada ciudadanía les va a costar millones de dólares. Imagínense. Ahora, para saber nosotros qué es lo que necesitamos para la ciudadanía del cielo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué pagaron o cuánto pagaron los que ya están escritos en el cielo y que Juan nos los acaba de enseñar. Tenemos que ver cuánto pagaron ellos. ¿Sí? Entonces,
La ciudadanía, hermanos, se obtiene obedeciendo el Evangelio. Usted, al obedecer el Evangelio, usted se hace ciudadano del cielo automáticamente. Ser ciudadano del cielo es equivalente a ser salvo. Ser ciudadano del cielo es equivalente a ser perdonado de pecados. Entonces el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, será ciudadano del cielo. El apóstol Pedro dice, arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Se hace ciudadano del cielo. Así de que la ciudadanía excelente, amados hermanos, allá en Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 13, por favor. Efesios 1, del 11 al 13. En él asimismo tuvimos herencia, note, tuvimos herencia, dice ahí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Su ciudadanía, aquí está. Cuando usted se convierte a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo, esa es la ciudadanía. ¿Cómo se sella a una persona con el Espíritu Santo? Usted conoce los sellos, ¿no? Nuestro sello muy orgulloso, ¿verdad? Paz, lo hecho en México está bien hecho, ¿sí? Una aguilota ahí. Y nos sentimos orgullosos del sello. Andamos en Estados Unidos, o vamos allá a Centroamérica, o vamos para allá, para Puerto Rico, que aunque es un territorio de Estados Unidos, pues es un lugar punto y aparte en muchas cosas. Y nos da orgullo ver el sello de hecho en México. Nosotros, al venir a obedecer el Evangelio, somos automáticamente sellados con el Espíritu Santo. Es como si Dios nos pusiera un sello que dice, ahora estás en el cielo, eres ciudadano del cielo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que somos sellados con el Espíritu Santo? Pues por la simple y sencilla razón de la obediencia. Obedecer a Dios es la garantía que me pone el sello del Espíritu Santo. Obedecer a Dios. ¿Se acuerdan del caso de Naamán? ¿Qué fue las instrucciones que se le dieron a Naamán? Ve y métete 7 veces al río Jordán y tu carne se te va a restaurar. ¿Sí? Naamán primero renegó, pero después fue convencido por sus siervos, fue al río Jordán, se zambulló 1, 2, hasta 7 veces, y su carne quedó como de bebé. Estando lleno de lepra, su carne quedó como de bebé. Ahí está el sello, hermanos, por haber obedecido. Cuando uno obedece, tiene el sello. Simple y sencillamente usted debe de creerlo por fe, porque obedeció a Dios. Si no se obedece a Dios, no tiene el sello. Si habiendo sido sellado, usted desobedece a Dios, usted puede perder ese sello para siempre. Entonces es muy importante la ciudadanía que nosotros podemos tener. Allá en Filipenses 3, del 17 al 21, también leemos, por favor. Filipenses 3. Hermanos, estamos leyendo del 17 al 21 para economizar un poco de tiempo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Más, versículo 20, véalo por favor, grábeselo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
¿Desea usted la ciudadanía de Estados Unidos? ¿Usted ya tiene la ciudadanía de Estados Unidos? Cualquiera de los dos casos, hay una ciudadanía más grande que eso. Y es la ciudadanía del cielo, la cual Dios quiere dar a todo aquel que viene a la obediencia. ¿Le gustaría obedecer en esta mañana el Evangelio de Cristo? Reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, siendo bautizado o bautizada para perdón de pecados. Entre nuestros hermanos habrá alguien que quiera hacer arreglos con Dios. Es un buen momento, ¿verdad? Vamos a cantar un himno, medite mientras cantamos. Si usted desea hacer arreglos con Dios, levante su mano y con gusto le ayudaremos para hacerlo. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención, amados hermanos. Puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a entonar el número 44.